Dios les bendiga, mis hermanos. Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Estamos bendecidos? Qué bueno, qué bueno. Vamos a continuar. Tuvimos nuestro aniversario, vino nuestro pastor hace 8 días y compartió con nosotros la palabra. Y vamos a recordar, hermanos, que estamos hablando acerca de los frutos del Espíritu. Y en la última ocasión hablamos de una virtud que es fundamental en la vida: la fe. Nada en la vida es más importante que la fe, porque dice Hebreos que sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Pablo dijo en Corintios 12:44, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. ¿Cómo ven? De modo que cada una de las virtudes, hermanos, que hemos estado viendo, nace en el carácter del creyente. Y hoy vamos a ver la segunda parte de la vida cristiana, es una vida de fe. Pero la vamos a ver dándole la importancia que Jesús le dio a la fe. Y vayan conmigo al libro de Marcos, capítulo número 5. Vamos a leer varios pasajes de manera inicial. Marcos, capítulo número 5. Y vamos a ver la importancia que tiene la fe en la vida del creyente desde cómo Jesús lo dijo. ¿Sale? Vamos a leer 4 pasajes de manera inicial. Jesús le dijo esto a una mujer que tenía un flujo de sangre durante muchos años, que no podía sanar y había gastado todo lo que tenía. Jesús le dijo en Marcos 5:34. Y Jesús le dijo a esa mujer: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. La fe, como primer principio, todos nosotros tenemos una necesidad, pero la fe nos empuja a algo importante, como esa mujer, a la salvación. La fe es lo que nos lleva a Jesús para la salvación. Por eso Jesús, cuando ve a esta mujer con mucha necesidad, le dice: hija, tu fe te ha salvado. Ella tuvo que pasar en medio de una multitud con una necesidad. Ella, entre tanta multitud que apretaba y apretaba, ella hizo algo que no debía de hacer. Una mujer con flujo de sangre no podía tocar a un varón, pero era tanta su necesidad que se atrevió a hacer lo que la ley decía que no debía hacer: tocar a un varón teniendo flujo de sangre. Pero ese varón a quien ella buscó incansablemente fue Jesús. La fe te hace moverte hacia Jesús. No importa la necesidad, hace que tú te muevas hacia Él. No importa qué es lo que tú tengas que pasar o sobre lo que tú tengas que pasar, tú vas a llegar a Él. Pero obtiene algo, le dice: tu fe te ha salvado y queda sana de tu azote. Pero en la misma escena, hermanos, hay otro hombre que se llama Jairo. Este hombre tenía a su hija moribunda. Alguna enfermedad tenía, la Biblia no nos dice. Y cuando Jesús le acaba de decir eso a la mujer, en el versículo número 35 al 36, aparece en la escena Jairo y dice: mientras él aún hablaba, ¿quién? Jesús. Mientras Jesús estaba hablando con esa mujer, vinieron de la casa de la principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. La fe conduce a la salvación. La fe puede traer restauración, pero la fe inspira confianza. La fe, una vez que es depositada en la persona de Jesús, inspira confianza en el creyente. No me imagino cuál es esa situación que vivió Jairo, porque yo no estaba en sus zapatos o no estoy en sus zapatos. Pero como papá, si a mí me dijeran que mi hijo está agonizando, ¿qué pasaría con tu fe? ¿De qué manera se sacudiría, hermano, tu ser, tus emociones, tus pensamientos? Imagínense a Jairo. Jairo estaba muy sacudido y aún le decían los demás, ¿verdad? Ya déjalo en paz.
Pero Jesús lo voltea a ver y le dice: tú no temas, cree solamente. Más adelante, en Marcos capítulo número 9, esto lo quiero hacer rápido. En Marcos capítulo 9, versículos 23 y 24, Jesús está hablando con un papá de un niño que está endemoniado, y este demonio lo tiene sordo y mudo. Y este papá había llevado a este niño con los apóstoles y ellos no habían podido sacar a ese demonio. Y ese demonio lo echaba al fuego, lo maltrataba a ese niño. Y Jesús le dice lo siguiente, Marcos 9, 23 y 24. Jesús le dijo: si puedes creer, ¿qué? Al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces fíjense cómo Jesús va construyendo una idea fundamental de lo que es la fe. La fe inspira confianza. La fe nos ayuda a creer en lo imposible. Y la fe es el camino de la salvación hacia la persona de Jesús. También en Juan capítulo número 11, versículo 40, les dije que iba a empezar rápido. Juan 11, versículo 40. Juan 11, 40. Jesús le va a decir esto a una mujer que estaba muy afanada y turbada. ¿Cómo se llama esa mujer que en el evangelio estaba muy afanada y turbada y siempre estaba planchando, siempre estaba haciendo el aseo, barriendo? ¿Cómo se llamaba esa mujer? Marta. Su hermano se acaba de morir. Jesús llega al cuarto día que él está muerto y ya lo han puesto en un sepulcro. Jesús le dice a todos: muevan la piedra, remuevan la piedra. Y ella se acerca a Jesús un versículo antes y le dice: maestro, hace 4 días que él está muerto, ya hiede. Marta está pensando como ella vive. Ella vive afanada y turbada, y dice el proverbio: tal el hombre piensa, tal el hombre es. Como tú piensas es lo que tú eres. Entonces, como Marta estaba llena de tanto afán y ansiedad, no está viendo la orden de Jesús: remuevan la piedra. Y Jesús le dice a Marta en Juan 11:40, Jesús le dijo: no te he dicho, a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces vamos a ponerlo en este cuadro, hermanos. La fe salvante es la fe no que nos da motivación, sino que nos lleva a Jesús para salvación. Aún en medio de cualquier necesidad, nos lleva a Jesús para salvación. La fe salvante es aquella fe que sabe que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y el conducto por el cual nosotros vamos a Jesús, como la mujer. Es la fe que nosotros poseemos, que sabemos, que nos da la confianza que a pesar de cualquier circunstancia, con Dios todo estará bien. Todo estará bien, aunque en este plano de la gloria, en el plano terrenal, pueda estar mal en nuestro presente, pero en nuestro futuro en gloria va a estar bien. La fe es lo que nos ayuda a creer aún en cosas imposibles. Porque si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero la fe, como lo acaba de decir Jesús a Marta, nos ayuda a nosotros a ver la gloria de Dios, a ver la vida de una forma distinta. Pero la primera pregunta es: ¿dónde se consigue este tipo de fe? ¿Cómo se origina este tipo de fe? ¿Cómo le hacemos? Muchas personas creen que la fe se origina a través de experiencias. Una aparición en una piedra, algún milagro. La gente piensa que la fe se origina a través de experiencias sobrenaturales. Jesús no dijo que los milagros
que la fe seguirá los milagros. Jesús dijo que los que tienen fe les seguirán los milagros. Pero muchas personas esperan tener una experiencia sobrenatural. Algunas personas son como Tomás, necesitan ver para creer. Otras personas tienen fe en objetos, en una patita de conejo, en una pulserita de ojo de venado, en algún ídolo, en alguna imagen. Las personas tienen tanta necesidad. Una persona en el trabajo me decía, ¿por qué hay muchas religiones? La respuesta es sencilla, porque en nosotros hay una necesidad natural de Dios. Dios dice en Eclesiastés, Dios puso eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre alcance a entender lo que Dios ha hecho. Es decir, todos tenemos una necesidad de Dios. Pero muchos ponen la fe en objetos, otros en sustancias, otros tienen su fe en milagros, en oraciones contestadas, obtienen su fe a través de una religión, pero nada de eso produce una fe genuina, salvante y que se sostiene. Nada de eso produce fe. Una fe, les voy a repetir, genuina, verdadera, salvante, que salva, y sostenible, que se mantiene. Nada de eso. Entonces, ¿de dónde viene? La fe genuina, hermanos, nace del alimento constante de la revelación de Dios, que es su palabra. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice así. Romanos 10, 17. Amén. Romanos 10, 17. Y lo vamos a leer todos juntos. Dice Dios en su palabra, todos juntos. Así que la fe es por el oír, y el oír. Ahorita, ¿qué estás haciendo? Estás regando la fe. La estás abonando, la estás alimentando. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Te hago una pregunta muy sencilla. En esa semana, ¿cuántos días regaste la fe? La abonaste, la alimentaste. En esos 7 días, cuántas veces abriste tu Biblia para abrirle la boca a Dios? Para que Él bombardee tu corazón con su palabra. Para que Él genere influencia en tu vida con su palabra. Para que Él afirme tus pensamientos con su palabra. Me gustó mucho lo que decía Martin Lloyd-Jones. Todo hombre, para poder iniciar a creer, debe de iniciar a escuchar a Dios. Todo hombre, para iniciar a creer, debe de iniciar escuchando a Dios. Abraham, hermanos, Abraham no vio a Dios. Abraham escuchó a Dios. Un día Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Él no lo vio, él no vio físicamente a Dios. Él no vio una zarza como Moisés. Él no vio absolutamente nada, solamente escuchó y creyó lo que escuchó. Yo te hago una pregunta. Todos los días tú escuchas un montón de cosas. Eso está bombardeando tu fe. De todo lo que tú escuchas. Escuchas chismes, escuchas peleas, escuchas la radio, escuchas la tele, escuchas música. Tienes conversaciones con tus trabajadores, con tus compañeros de trabajo, con tus amigos. La fe está siendo bombardeada. Pum, pum, pum. Está haciendo, porque está generando, otras cosas están generando influencia en ti. Y entonces tienes una conversación, eso pasa por el filtro de tu mente, no, pasa por el filtro de tu fe, porque la fe viene por el oír. Y hay veces en que tú y yo nos vamos a dar cuenta que no todo lo que escuchamos fortalece nuestra fe. Por eso Pablo nos está diciendo, mira, esa fe que tuvo esa mujer, esa fe que Jesús dijo, nace
tiene una fuente. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe cristiana no es una fe ciega, hermanos, irracional y sin fundamentos. No, la fe cristiana es una fe totalmente racional. Una fe que cree la palabra inspirada por Dios. La fe es una fe completamente racional, no irracional, porque tiene fundamentos. ¿Y cuál es su fundamento? Lo que Dios ha dicho. Así como el centurión, cuando fue a ver a Jesús, le dijo: oye, mi criado está enfermo, ven a mi casa. Y Jesús le dijo: tu criado desde este momento, el centurión le dijo: pero di la palabra y mi criado sanará. Jesús se sorprendió y el centurión le dijo: porque yo tengo hombres bajo mi cargo, que yo le digo ven y vienen, va y va. Y yo sé que si tú dices la palabra, mi criado sanará. Wow. Jesús solamente le dijo: ve, él ahora está sano. Y el centurión creyó esa palabra, porque la fe nace y tiene un fundamento. La fe le cree a Dios. No solamente cree en Dios, le cree a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí le creemos a Dios? No creemos en Él, le creemos a Él. Abraham le creyó y fue llamado el padre de la fe. Cuando de repente pasas una situación como esa mujer que te describí, ella tenía la confianza absoluta, hermanos, que si llegaba a Jesús iba a ser salva e iba a ser sana. Y así fue. Ella fue por fe. Tú y yo, ¿por qué venimos aquí? Porque hoy domingo estamos reunidos aquí. Lo que debe mover nuestros pies, lo que debe mover nuestras manos, lo que me debe de mover a mí, hermanos, para poder exponer, predicar la palabra, es fe. Y esa fe nos va a mover muchas veces, aunque nosotros tengamos necesidad. Esa fe nos va a mover muchas veces, aunque tengamos pretextos o justificaciones por el cual no estar aquí. Pero la fe que salva es una fe que mueve al hombre. Entonces, ¿cómo nace esa fe genuina? Nace de un alimento constante de la revelación de la palabra de Dios. Pero esa fe genuina, hermanos, nace y se sostiene gracias a una relación íntima con Dios. Mira lo que dijo Jesús en Juan capítulo número 14. Juan 14, versículos 16 y 17, luego el 20 y luego el 26 y el 27. A ver si no los hago bolas, Les voy diciendo primero un versículo. Juan 14, primero el 16 y el 17. Jesús dijo: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. 20. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. 26 y 27. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Todo lo que hay adentro de mí, hermanos, contiene incredulidad. Todo lo que hay de esta cabeza para acá contiene incredulidad. Mis pensamientos, muchos son llenos de incredulidad. ¿Quién de nosotros no ha tenido pensamientos con incredulidad? Yo sí. Recuerdo hace 5 años,
sí, 5 años, que mi papá entró a terapia intensiva. Un doctor salió y me dijo que él había entrado en paro, y es la primera vez en mi vida que he experimentado miedo. Un miedo, hermanos, que te seca la boca, un miedo que te paraliza, un miedo que te hace temblar de la situación que estás viviendo. Pero rápido, cuando el doctor salió y me dijo, se quitó la boina, o lo que usan aquí, no sé cómo se llama, yo le dije boina, se quitó la boina, lo vi preocupado y sudado y se secó el sudor así, y me dijo, ¿sabes qué? Tu papá entró en paro, posiblemente muera, pero vamos a hacer todo lo posible. Mi mente contiene incredulidad, porque mi mente hizo lo que es natural: tener miedo. ¿No te ha pasado? Mi carácter contiene incredulidad, porque en ocasiones actúa con impulsos, con cosas que no son de Dios. Hace, dice, piensa, comunica cosas que no son de la fe. ¿Por qué? Porque contiene incredulidad. A veces digo cosas que no son buenas. A veces yo hago a los demás cosas que no son de Dios. Actúo como es mi naturaleza pecadora, ¡pum!, de una forma reactiva. ¿Por qué? Porque todo lo que hay aquí contiene incredulidad. Pero Jesús dice: yo no os dejaré huérfanos, te daré un consolador, el Espíritu de verdad, el cual mora en vosotros y estará con vosotros. El mundo no lo puede ver, no lo conoce, pero estará en ustedes. Él les enseñará todas las cosas. Mi paz os dejo, mi paz te doy, y yo no te la voy a dar como el mundo la da. Tu corazón no se turbe ni tenga miedo. Está hablando de la persona del Espíritu Santo, la que viene a tu vida cuando hay esos momentos de temor, porque está en ti y mora en ti. El que hace que escuches la palabra y la palabra tenga sentido y tome forma y tome lugar en tu corazón, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que cuando, como tú, te infunde el temor, viene a tu vida y te da el consuelo, la seguridad, la paz y la esperanza. Es ese Espíritu Santo que es más fuerte que tú, como dijo Jeremías. Quise contenerlo, pero no pude. Había algo, un fuego dentro de mí. No pude. Mi mente no produce fe, mi corazón no produce fe, mi carácter no produce fe. La fe genuina la produce el Espíritu de Dios en nosotros. La presencia manifestándose en cada uno de nosotros. No me abandona mis pensamientos, no me abandona mis sentimientos, no me abandona mi carácter. Él está ahí. Y por eso Jesús le llamó Paracleto, consolador, el que ayuda, el que camina junto con un minusválido. ¿Has visto una persona en silla de ruedas que va a otra empujándola? Ese es su Paracleto, su consolador. Está haciendo algo que el otro no puede. ¿Has visto a una persona sin un pie y con unas muletas? Ese es su Paracleto, ese es su consolador, quien le ayuda en su deficiencia. Por eso Jesús lo llamó así a la persona de Jesús. La fe nace y se alimenta de mi relación con Dios. De modo que una persona que no se relaciona con Él, no tiene una comunión con Él, tiene una fe deficiente. Tiene un carácter deficiente, pensamientos deficientes. No porque sea menos espiritual, no porque sea más pecador, sino porque no contiene lo que es importante en la fe, una relación íntima con Dios. Mi relación con Dios en la fe debe ser cultivada y cuidada. De modo que si yo te preguntara, yo no tendría que preguntarte cómo está tu fe.
Yo te preguntaría, ¿cómo está tu relación con Dios? Porque así está tu fe. Así está. No puede tener mejor calidad que la relación que tú tengas con Él. Pero seamos honestos, hermanos, ¿cuántos de nosotros descuidamos nuestra relación con Dios y menguamos en la fe? Sí. Tú descuidas tu relación con Dios y tú menguas en la fe. Tú descuidas tu relación con Dios y terminas haciendo o diciendo cosas que no debías de hacer. Tú descuidas tu relación con Dios y terminas haciendo lo que Dios te dice que no hagas. Nuestra relación, nuestra fe tiene que ser acompañada con la persona del Espíritu Santo. Es ahí donde Jesús dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Porque al que tiene una relación íntima con Dios, al que se está alimentando de la palabra de Dios, a ese hermano, a ese, todo le es posible. Pero al que va ahí más o menos, en su vida, dicen la gente, en su vida espiritual, al que ahí va con muletas, a veces sí, a veces no, hoy tal vez, mañana quién sabe, a ese en la vida nada le es posible, todo le es imposible. Ay, levantarme temprano en domingo, hasta te truenan todos los huesos, ¿no? Ay, qué pesado. Ay, ir a predicar. Ay, aguantar a mis hermanos. Ay, qué estrés, qué estrés. Porque el que tiene fe todo le es posible, pero el que no tiene fe todo le es imposible. Todo, hermanos. Ay, a tratar bien acá a mi hermano. Híjole. Porque no es un problema de carácter, es un problema de fe. Ahora, ya vimos cómo se origina ese tipo de fe. ¿Cuál es el resultado, hermanos, de esa fe genuina, salvante y que sostiene? Vayan a Juan capítulo 14, versículo 1. Juan 14, versículo 1. Amén. Dice Jesús así: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Qué? Cree también en mí. Esa fe, hermanos, que estamos hablando, deposita confianza en Jesús. Jesús está hablando con sus discípulos en el aposento alto, en un departamento en el 5º piso, pues. Está celebrando Pascua y Él sabe lo que va a pasar el día de mañana. En la noche, Él sabe lo que va a pasar en la noche. Van a venir una legión, van a venir por Él, van a venir con espada, lo van a atar, lo van a llevar al patio del sumo sacerdote. Jesús sabe todo lo que va a pasar y prepara a sus discípulos para eso. Juan 14, del 14 al 17, es esa conversación que tuvo Jesús con sus discípulos. Pero inicia esa conversación diciendo: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si confían en Dios, confíen en mí. ¿Qué produce este tipo de fe? Produce confianza. Ese tipo de fe, no la fe sustentada en algo, no en algo que traigo aquí, no en algo que traigo aquí, no en algo que tengo en mi casita ya adornado, no en algo que me dijeron, no en un amuleto, sino una fe absoluta, una confianza puesta en Dios. Produce confianza, produce seguridad, produce valentía, produce paz, produce certeza, produce tranquilidad, produce esperanza, produce fortaleza, produce gozo, produce resiliencia, capacidad de la adversidad, moldea nuestro carácter, produce dependencia de Dios, produce salvación. Eso produce esta clase de fe. Pero sobre todo, esa clase de fe glorifica a Dios. Esa sí es una fe que glorifica a Dios, porque Dios desea que todos los que estemos aquí confiemos plenamente en Él, para que con esa confianza plena, esa seguridad, tranquilidad, certeza, paz,
confianza, fortaleza, resistencia. Ahí está la fe. Glorifica a Dios. Ese es el punto. No se trata que ustedes vean en mí a un gigante de la fe. No, yo no soy el gigante de la fe. El gigante en la fe es el Señor. Y de repente vas a ver a creyentes mortales entre nosotros que viven una situación, pero su confianza está tan plena en el Señor que caminan con tranquilidad, que caminan con confianza, que caminan con gozo, con seguridad. Y tú dices, ese es Dios. Ese es Dios. El Dios que llevó a Daniel a un foso de los leones y lo hizo dormir dentro de un foso de leones. El Dios que hizo pasar a Israel en medio de un mar que se abrió. Imagínate eso, hermano. En medio de un mar que se abre, caminar en medio de esas paredes de agua enorme, sabiendo que si colapsas te vas a morir, pero teniendo una confianza. Yo paso por aquí porque aquí va el Señor conmigo. Eso produce esa fe salvante. ¿Cuántos de nosotros no queremos esa fe salvante, hermanos? Esa fe que produzca eso, hermanos. Por eso esta mujer que tenía esa fe salvante, al ver esa multitud, su confianza era tal que hizo aún lo que la ley le decía que no debía hacer. Porque su confianza la llevó a Jesús. Es por eso que Jesús, cuando escuchó todo lo que le decían a Jairo, no dice la Biblia, pero yo me imagino la escena, tomó a Jairo y le dijo, no temas, cree solamente. Por eso ese Jesús que cuando le dice a los familiares de Marta, remuevan la piedra, le dice, ¿no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios? Y lo vio. Porque Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Y vio la gloria de Dios o no la vio? Lázaro salió. Porque al que cree, todo le es posible. Pero viene la última parte. ¿Qué debemos de hacer como cristianos? Porque esa es la fe que nos modela la Biblia. Ahora, nosotros, ¿qué debemos de hacer como cristianos? Todo lo demás no es fe. Eso es fe. Lo primero es vivir con fe. Miren lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 6 al 9. Amén. 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 6 al 9. Dice así Dios en su palabra. Pablo dice esto. Así que vivimos confiados, ¿cuándo? ¿Y cuándo es siempre? A ver, hermanos, ¿cuándo es siempre? Siempre, ¿verdad? Y dice Pablo, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos y no por qué. Por fe andamos y no por vista. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes. ¿Qué procuramos, hermanos? ¿Qué procuramos? Serle agradables. Una persona, un creyente, hermano, vive por fe porque tiene una meta. Y su meta máxima es ser agradable a Dios. Esa es su meta máxima. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y con fe, ¿qué dice al final? Eres agradable a Dios, con fe. Esa es la meta máxima en la vida del creyente. Todos nosotros
buscamos algo, hermanos. Todos nosotros que estamos en este templo, en este lugar, buscamos algo. Muchas personas buscan reconocimiento, buscan vanagloria, buscan posesión, buscan importancia, buscan que se solucionen sus problemas, buscan autoridad, buscan la unidad de su familia, buscan el bienestar de su familia, buscan la prosperidad. Todos los que estamos aquí tenemos una máxima, algo que estamos buscando, todos. Ráscale a tu corazón. Ve qué es lo que tu corazón realmente anhela, porque donde esté tu tesoro, ¿qué dijo Jesús? Ahí estará tu corazón. Si el día de hoy tú estás buscando ser la persona más importante del mundo, ahí va a estar tu tesoro y ahí va a estar tu corazón. Si hoy en día tu tesoro está en ser la persona con más dinero en el mundo, ahí va a estar tu tesoro y ahí va a estar tu corazón. Y vas a hacer todo lo necesario para lograr eso. Y si eres igual de necio que yo y aferrado que yo, como dice mi papá, nada más para lo que tú quieres. Pero Pablo nos está diciendo que la fe tiene una máxima, el vivir con fe tiene una máxima, y es serle agradable. Esa es la máxima. Ponla en tu corazón. Ponla ahí. No dejes que lo demás ocupe ese trono que Dios merece que ocupe. Pon esa máxima en el trono de tu corazón y tengamos un propósito de vida que nos mueva para todo. Mi propósito de vida es serle agradable a Dios. Entonces va a venir Él y va a querer agarrar bronca conmigo, pero mi máxima es ser agradable a Dios. Y entonces van a venir y me van a ofrecer un montón de cosas, pero mi máxima es ser agradable a Dios. Y tu corazón se va a mover a eso. ¿Crees que nuestro corazón, hasta el día de hoy, la fe genuina, nos ha movido a eso? Pon esta perla de gran precio en tu corazón. Así como Jesús dijo, la salvación es tan valiosa que un hombre encontró unas perlas en un terreno y vendió todo lo que tenía y compró ese terreno. Porque es una perla de gran precio. Entonces, ¿qué debe de hacer el creyente, el cristiano? Vivir por la fe con una máxima: ser agradable a Dios. Segundo, Hechos capítulo número 14, versículos del 19 al 22. Amén. ¿Lo tenemos? Eso. Hechos 14, del 19 al 22. Dice así. La segunda máxima, ahorita se los voy a decir cuál es. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron afuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvió a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles ¿a qué? A que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La fe salvante nos ayuda a permanecer en la fe. Mira, lo que le acaba de pasar a Pablo está canijo. A Pablo lo acaban de apedrear, hermano. Y no sé si ustedes han visto, bueno, no una película, pero apedrear antes era poner una persona enfrente y lanzarle un montón de piedras, lajas, hasta que montaban un montón de un montículo, ahora sí que un montículo de piedras, y corría toda la sangre del muerto ahí. Así, ¡tas! ¡Tas! ¿Verdad? Y entonces lo dejaban.
Y dicen que a Pablo lo hicieron así, hermanos, y que hasta lo arrastraron, ¿verdad? Y lo dejaron afuera de la ciudad y lo tuvieron como muerto. ¿Qué hizo Pablo? A mí me sorprende Pablo. Versículo 20. Pero rodeándole los discípulos, entró a la ciudad. ¿Y qué? ¿Y qué pasó? Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. No, ese Pablo. ¿Qué había en Pablo, hermanos? ¿Qué había en Pablo? Que a pesar de que hicieron una montaña de piedras, lo arrastraron afuera de la ciudad. Él al otro día fue y predicó la palabra de Dios. Ni un montón de piedras, hermanos, detuvieron la fe de Pablo. Ni un montón de piedras. Porque cuando hay una fe salvante en el creyente, hace que el creyente permanezca en la fe, hermanos. Fíjate cómo nos hace falta creer a nosotros un montón, hermano, pero en verdad un chorro, dijeran por ahí. Ni ese montículo de piedras pudo detener a Pablo al otro día a predicar la palabra. Pero a veces a mí, hermanos, a mí, no lo digo por ti. Híjole, hay tantas cosas que nos pueden desanimar para permanecer en la fe. Que el hermano, que la iglesia, que mis problemas, que las broncas, que mi necesidad, que está temprano, que está lejos, que tú haces, que él no hace. Y le avientas las piedras. Y tú solito te estás aventando las piedras. Y al rato terminas abajo de una losa tan grande, hermano, que tú solito te pusiste. Pero lo que me sorprende de Pablo, hermanos, es que él no buscaba el pretexto, sino el motivo. Eso está, iba a decir algo que sí me va a salir aquí, pero eso está bueno. Él no buscaba el pretexto, sino el motivo. Él no tenía como sus problemas como pretexto para la fe, sino como motivo para la fe. Filipenses 2, cuando una vez que lo apresaron, Pablo tenía un estigma. El estigma era este. La gente comenzaba a decir: híjole, mira al siervo de Dios. Es como si a mí me metieran a la cárcel. Míralo, al siervo de Dios ya lo metieron al bote. Era un estigma. Y entonces él dice en Filipenses 2: mis queridos hermanos, quiero decirles que las cosas que me han pasado, el que me apedreen, el que me metan a la cárcel, el que me cuelguen de una pared, han sido para el progreso del evangelio. Ay, todas las cosas. Porque él mismo en Romanos capítulo 8 versículo 30 él decía, versículo 28, pero los que amamos a Dios, ¿qué? Todas las cosas, ¿qué? Ese mismo que escribió creía lo que escribió, hermanos. El que escribió: mis amados hermanos, pero los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Lo escribió, pero lo creyó. Y entonces, como lo creía, un montículo de piedras no lo paraban. Y al otro día se sacudía y decía: vamos a predicar el evangelio. Eso mueve la fe, hermanos. Yo quiero que tú encuentres no los pretextos, sino los motivos. Yo platicaba con una persona. Nosotros tenemos motivos por el cual luchar por el reino de Dios, ¿o no? Nosotros tenemos motivos para comprometernos a predicar el evangelio, a su obra. Otras personas tienen pretextos, pero tú encuentras los motivos. Pero Pablo es una persona atípica, porque dice el versículo 21: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, él ¿a dónde volvió? A Listra, a Iconio y Antioquía, a donde lo habían apedreado. Imagínate. Si yo hubiera sido Pablo, diría: no, pues por aquí ya no paso. Pero él regresó ahí. ¿Y para qué regresó ahí? Versículo 22: confirmando los ánimos de los discípulos
exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Los discípulos que habían visto cómo a su líder lo habían apedreado, los discípulos que habían visto cómo a su líder lo habían sacado arrastrando de la ciudad, ahora veían regresar a su líder a animarlos, que permaneciesen en la fe. Nosotros somos de dos clases de personas: los que necesitamos ser animados de la fe o los que animamos en la fe a los demás. ¿Cuál clase de persona hoy necesitas ser? Porque los dos están bien. En los dos no hay pecado, hermano. Tal vez yo el día de hoy sea una persona, porque lo soy, hermano. Y gracias a Dios que tengo a alguien que me motiva en la fe, que me hace ver que de repente yo veo las cosas de una forma y me dice: ven, ponte estos lentecitos, velo con el reino de Dios, no lo veas así. Sí, es diferente. Con el reino de Dios puestos los lentes es diferente, porque muchos de nosotros, necesitamos ser animados en la fe. ¿Lo crees o no lo crees? Y es en este lugar, hermano. Hoy espero que tu fe cobre ánimo, que vengas a este lugar y te goces delante de su presencia, que al cantarle a Él recuerdes cuál es el sentido. A los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hizo para darle la gloria. Y venimos a este lugar, encontramos ánimos en la fe al adorarle, encontramos ánimos en la fe al exponer mi causa delante de Dios, y encontramos ánimos en la fe al escuchar la palabra de Dios, que nunca regresa vacía. Pero también habemos muchos de nosotros que tenemos que animar a otros. No hacer esto con otros, animar a otros. Y eso te reto, hermano, porque un verdadero creyente, un creyente que tiene una fe salvante, ayuda a otros que tienen una fe débil. Ayuda a otros que no tienen lo que se necesita. Porque lo que mueve al creyente es misericordia, hermanos. Por eso Dios le dijo al pueblo en Miqueas 6: misericordia quiero y no sacrificio. Trata a los débiles con misericordia. Y posiblemente muchos débiles en la fe estemos el día de hoy entre nosotros. ¿Y qué hace Dios con nosotros? Dios nunca te va a decir: mira, a ti no te alcanza para seguirme a mí. Mira, tú no tienes lo necesario para ser de mi agrado. Mira, tú no te mereces caminar conmigo. No, Dios va con el que no se merece caminar con Él y camina con Él. Dios va con el que duda de Él y habla con Él y lo convence a Él. Dios va con el que le falla a Él, lo perdona y lo restaura y lo trae a Él. Pero necesitamos algo fundamental, que es la tercera parte. Lucas capítulo número 17, versículos del 1 al 6. Lucas 17, versículos del 1 al 6. Amén. Amén. Eso es todo, pues. Lucas 17, del 1 al 6, dice así: dijo Jesús a los discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, ¿verdad? Pero hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase en el cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y dice Jesús: miren por ustedes mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndele. Pero la palabra repréndele ahí, hermanos, no es como tú la entiendes. Ahorita te la voy a explicar. Repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti,
7 veces al día, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor. ¿Qué le dijeron al escuchar todas esas cosas? ¿Qué le dijeron, hermanos? Aumentanos la fe. Porque, hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no puedes hacer eso. Y Jesús le dijo, entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Te voy a decir algo, hermanos. Hay muchas personas que hacen cosas de Dios sin fe. Voy a ponerte ejemplos. Yo le puedo decir a Fanny, mira, yo no te dejo porque yo sé que si te dejo está mal delante de Dios. Ya está mal. Por eso no te dejo. No, yo voy a la iglesia porque voy. Porque pues cuando no voy me regañan los chavitos, ¿no? Yo voy porque me lleva mi papá. Muchas personas hacen cosas sin fe y es vano. Muchas personas predican sin fe, se predican a sí mismas. Escucha, Cristo no es la predicación son ellos. ¿Eso es bueno? ¿Cuántas cosas hacemos sin fe? Pero ahí te va. Las que no hacemos, no es, mi amado hermano, porque Dios no haya tocado nuestro corazón. Las que no hacemos no es porque nos falte obediencia. Las que no hacemos no es porque no querramos, es porque no las creemos. Ese es el fruto, esa es la fuente, el fondo de la olla. No lo haces porque no lo crees, porque lo que tú crees haces. Por eso sus discípulos no le dicen, Señor, ayúdanos a hacerlo. Señor, vamos a orar para que tengamos obediencia para seguir este mandamiento. Ellos le dicen, Señor, aumentanos la fe. Porque para hacer eso se necesita fe. Para perdonar a tu hermano no se necesita un corazón dócil, amable o apacible. Se necesita fe, hermano. Porque al que cree, dice el gringo, all is possible. Vámonos. Al que cree todo le es posible. Al que cree le es posible perdonar. Porque ¿quién lo está moviendo? La fe. Al que cree le es posible tener su matrimonio. Porque al que cree todo le es posible. Al que cree le ayuda a educar a sus hijos. ¿Por qué? Porque al que cree que todo le es posible. De modo que los discípulos revelan algo, hermanos, que hay en todos nosotros. Señor, aumentanos la fe. Esa fe salvante, hermanos, esa fe verdadera necesita ser aumentada en nosotros. Qué bueno hubiera sido que hoy hubiéramos cantado esa alabanza hermosa de Marcos Witt, que dice: tú abriste el mar, al cojo hiciste andar, eres mi libertador, eres mi sanador. Aumenta mi fe, hazla crecer, hazla crecer. Porque Jesús les dijo también a sus discípulos: si tú tuvieras un fe como un granito de mostaza, que es la más grande de las hortalizas, le dijeras a un monte: arráncate y plántate en el mar. No es que eso vaya a pasar, sino como, fíjense cómo es Jesús. Como ellos están viendo algo imposible, perdonar a su hermano, Jesús le está diciendo: con fe harías cosas hasta imposibles. Con fe le dirías a un sicomoro, a un árbol: desarráigate y plántate en el mar, y eso pasaría. No quiere decir que va a pasar, sino que así de imposible podrías hacer las cosas si tuvieses fe. Aumentar la fe en nosotros es un trabajo de Dios, pero también es un trabajo nuestro. El vivir por fe es un trabajo nuestro. El reflejar esa fe salvante en Jesús es un trabajo nuestro.
Yo quisiera aquí 100 mujeres que no importa si tienen que pasar en medio de una multitud que está apretada, que no importa que aunque los van a juzgar, los van a criticar, busquen a Jesús, a su Salvador. Yo quisiera aquí a varones como Jairo, que sí, hermanos, tenemos broncas. Yo también soy padre de familia, que sí, que tenemos que proveer a la casa, que sí, que tenemos situaciones en el hogar, que sí, que tenemos que ir a trabajar, pero que creamos lo que le dijo Jesús a Jairo: no temas, cree solamente. Yo quisiera aquí una comunidad de creyentes, hermanos, y no yo, Dios, pues, porque esto no es mío, esto es de Dios. Yo quisiera aquí una comunidad de creyentes, hermanos, que pueden creer lo que Jesús le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios? ¿Lo crees o no lo crees? Y por eso Él le dice: yo soy la resurrección y la vida, Marta. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Imagínate la cara de Marta. Sí, Señor, sí creo. Yo creo que el Señor tiene planes para nosotros, hermanos, y sus planes son buenos, agradables y perfectos. Lo que creo es que tenemos que trabajar por aumentar la fe. Lo que yo creo es que tenemos que nosotros, a pesar de todas las circunstancias, encontrar, como dijo Pablo en la carta a los Hebreos 4:12, en Cristo está nuestra firme ancla. Permanecer en la fe, pero vivir con un propósito, vivir por la fe, porque por fe andamos, no por vista. Y entonces eso que Jesús le dijo, al que, si puedes creer, al que cree que con fe todo es posible. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre y nos tienes en este lugar, Padre. Gracias, Dios, porque nos das el privilegio de entrar hasta tu intimidad, hasta ese trono de gracia, Señor. Gracias, Padre, porque nos has dado este día más de vida para recrearnos en ti, para venir a este lugar, alabarte y bendecirte, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Nuestro deseo en esta mañana, Padre, es que tú trabajes en la fe de cada uno de nosotros. Dice tu palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, y nosotros queremos ser agradables, Señor. Perfecciona nuestra fe, ayúdanos en nosotros, en nuestra incredulidad. Quita de nosotros todo temor, quita de nosotros todo aquello que no proviene de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a confiar en ti, a confiar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que nosotros depositemos nuestra seguridad, nuestra confianza en ti, Señor. Padre, que en este lugar, como tú dijiste en tu palabra, que en este lugar, Señor, nosotros podamos ver tu gloria, Señor. Así como lo dijiste a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Lo queremos ver en este lugar, Señor. Lo queremos ver en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros hijos, Señor. En esta iglesia, Padre, afírmanos cada día. Haz que todo aquello que no proviene de ti, que no es del reino de Dios, no prevalezca, Padre. Haz que tu reino prevalezca sobre nosotros, porque tú le dijiste al Pedro: ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella, ni el mismo infierno puede con tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque nos has puesto en este lugar. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por infundir seguridad, aliento a nuestra vida en muchas circunstancias. Gracias, Señor, porque tú has traído gozo de salvación a través de la fe sobre nuestras vidas. Haz que nosotros cuidemos esta perla de gran precio sobre nosotros. Pero sobre todo, Dios, te pedimos que en nuestra vida se haga tu voluntad, Señor.
Pues todo esto, Padre, nosotros lo hemos hecho y esperamos que tú lo hagas, Señor. Pues te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén.